Desde la década de los 60, el rockero británico Gary Moore ha interpretado todo el espectro de la guitarra, desde las cuerdas poderosas del rock duro de Skid Row a las sesiones de improvisación de los hermanos Allman. Comenzó su carrera apasionado por Elvis, los Beatles y el rock and roll de los 60, y poco después desarrolló interés en toda clase de música, incluyendo soul y funk. Aunque Gary ama todos los géneros, tiene una profunda conexión con la conmovedora verdad de los blues. En su nuevo álbum, El poder de los blues, Gary ha echado mano de su fuente constante de inspiración, la vida, para producir su álbum más salvaje hasta ahora. Con piezas como I Can't Keep You, Baby No Te Puedo Dejar, Nena Teresa Ole, Hay un agujero, y la pista que da nombre al álbum, continúa demostrando su habilidad para combinar blues con rock y funk. Actualmente está bajo fisioterapia por una herida en una mano el año pasado, y dedicó algunos minutos a conversar sobre las grandes bandas, siendo la pistola más rápida en el oeste, y encontrando inspiración en los sitios más extraños. ¿Cómo está su mano? ¿Qué sucedió? Gary: me lastimé la mano el año pasado y fui a que me pusieran una inyección. Terminé cogiendo una infección debido a la inyección y mi mano se hinchó. Estuve tomando antibióticos. Ha sido muy doloroso. Tuve que hacer fisioterapia porque mi mano se cerró en la misma posición. Aún voy una vez por semana aproximadamente, pero estuve yendo unas 3 veces por semana. Incluso no pude tocar por semanas. Compare su época con Skid Row con su época con Thin Lizzy. Gary: bien, había un denominador común con Phil Lynott, porque él estaba en ambas bandas. Pero eran bandas muy distintas. Skid Row era mucho más parecida a una banda de sesiones de improvisación y Thin Lizzy era mucho más estructurada. Cuando me incorporé, era mucho más rígida en los arreglos. Tocábamos más en la tradición de Cream y Hendrix, y con Thin Lizzy la música se inspiraba más en el aspecto poético de la música irlandesa, de modo que había bastante diferencia entre las dos bandas. ¿Cómo se sentía siendo parte de Skid Row con solo 16 años? Gary: tuve que abandonar mi casa y vivía a 150 kilómetros de Belfast en mi propio apartamento. Tenía un cuarto con una lamparilla de luz roja. Era genial porque de repente, de la noche a la mañana, tocaba tanto como quería, y salía por ahí todo lo que quería. Había ciertas personas en la banda que no me gustaban. Era la banda del bajista y él quería que yo fuera la pistola más rápida en el oeste y toda esa y a mí no me interesaba eso, de modo que casi me sentía como si en cierta forma me estaban manipulando. Cuando él mismo se me presentó y me dijo, Skid Row, necesitaba un guitarrista, le pregunté si tocaban blues. Me dijo que no tocaban blues, por lo que le dije no, que no estaba interesado. Pero Phil me atrajo así a la banda, y tenían algunos aspectos interesantes. Y después Phil se marchó, bien, después de eso era un poco extraño. Sin embargo, dimos algunos buenos conciertos. ¿Qué edad tenía cuando aprendió a tocar la guitarra? Gary: empecé cuando tenía 10 años. Mi padre tenía un salón de baile en Hollywood y un viernes regresó del trabajo y me preguntó, ¿te gustaría aprender a tocar la guitarra? Tenía un amigo que estaba aprendiendo a tocar la guitarra y este tío me enseñó el acorde de la, con solo 3 dedos allí juntos. Y simplemente todo comenzó allí. Realmente no tuve ninguna formación formal. Solo escuchaba mucho los discos viejos y volvía loca a la gente. ¿Qué le hizo querer aprender? Gary: sencillamente amaba el sonido de la guitarra. El salón de baile de mi padre tuvo mucho que ver con eso. Él me había estado llevando allí desde que tenía unos 5 o 6 años. Teníamos bandas que iban allí, grandes secciones de metales, e igualmente había tíos más viejos vistiendo traje y todo eso, pero siempre tenían guitarra. De modo que estuve expuesto a la música en vivo desde pequeño. Me sentaba en el colegio con 5, 6, 7 años y pensaba en guitarras todo el tiempo. De modo que era algo muy importante para mí incluso antes de aprender a tocarla. ¿Quiénes fueron sus influencias musicales más importantes? Gary: cuando comencé, había solamente gente como Hank Marvin en mi generación. Y de allí salté a George Harrison porque realmente amaba a los Beatles y entonces, inmediatamente después, estaban los blues británicos con Jeff Beck, Clapton, Peter Green y luego Hendrix quienes sencillamente abrieron por completo el camino. Yo simplemente estaba más o menos armando mi propio estilo. Estoy seguro que, mis influencias, surgieron en mi propia manera de tocar sin que yo siquiera me diera cuenta de ello. Me encantan también los reyes del blues como Albert King, B.B. King, Albert Collins, amo toda la música, realmente. Hay un viejo cliché de que solo hay 2 clases de música, la buena y la mala. Estoy de acuerdo con eso. Todo está allí para disfrutarlo, solo hay que tener una mente abierta.
¿Hay alguien que está escuchando ahora, que pensó que nunca lo haría? Gary. Bien, escucho toda clase de música. Pasé por una fase donde escuchaba mucha música bailable que venía de Londres hace unos 5 años porque realmente tenía curiosidad por saber por qué no había ninguna guitarra en nada de esta música. De modo que intenté hacer un álbum con música bailable con guitarra y me di cuenta de la manera más difícil que la guitarra simplemente no funciona en nada de esta música. Pero me divertí intentando lograrlo. Me gusta el single de Green Day. En realidad compré el álbum. Me gusta mucho el rock, realmente aún escucho mucho rock. System of a Down, Rage Against the Machine, me gusta mucho Tom Morello. Hay muchas cosas estupendas allí fuera. Me gusta muchísimo Muse. Ahora lo están haciendo realmente bien. Son un poco operísticos, con algo de influencia clásica. Suenan realmente británicos pero no están tratando de copiar a nadie. Así que es lindo escuchar una banda que permanece tan fiel a sus raíces. ¿Qué es lo que me gustaba de Thin Lizzy? Siempre conservaban su herencia irlandesa. Tenían un norteamericano en la banda, un tío escocés, 2 tíos irlandeses, y luego siempre subyacía esa cosa celta. La mayor parte de la música que amo viene de los blues, pero tienes que hacerlo a tu propia manera, si puedes. Hablemos del equipo. Cuénteme sobre sus Gibsons, Gary. Bueno hombre, riéndose ¿cuánto tiempo nos queda? Bien, las dos principales que tengo son 2 Les Pauls de 1959. Una pertenecía a Peter Green, una guitarra muy famosa, que él utilizó en muchas de sus grabaciones. Él hizo The Art Road con John Mayall. Le vi cuando tenía 15 años en Belfast y me impactó muchísimo. Finalmente me la dejó algunos años más tarde cuando se marchó de Fleetwood Mac. Tengo otra Les Pauls muy cercana a esa. La de Peter Green se usó para interpretar música de Thin Lizzy y mucha otra música y la otra se utilizó en Still Got the Blues, y a partir de allí. Cada una tiene un sonido muy característico. La de Peter Green es mucho más difícil de tocar que la otra. Tengo mi propio modelo, ofrecida por Gibson desde 2001 a 2003, la que uso principalmente en mis apariciones en directo estos días y es una gran guitarra. Tiene lo mejor de lo viejo y de lo nuevo. Tiene el tono de las viejas y lo mejor de lo de las nuevas. Tiene lo mejor de los dos mundos. He grabado en vivo con ella. La he usado en giras y suena también espectacular. Tengo una Les Paul SG del 61, como la que Eric Clapton solía emplear en Cream, tengo un par de esas Les Paul Juniors amarillas, simplemente las pequeñas de una sola pastilla. Tengo una Les Paul JR. Del 55, me la dio Steve Jones de los Sex Pistols. No le pregunté dónde la consiguió, riéndose. La dejó un día en mi apartamento y me preguntó si la quería comprar, así que lo hice a finales de los 70, y ha estado en Victims of the Future y cosas como esa. Tengo una doble Cutaway Les Paul JR. Y una Melody Maker, y un par de las nuevas doble Cutaway Les Pauls. También tengo 5 Gibson Explorers. ¿Tiene una favorita? Gary. Si se trata de eso, esas 2 Les Pauls del 59 tienen que ser mis favoritas. Son especiales para mí por los momentos que he vivido con ellas. Esas serían las 2 que destacarían. ¿Por qué quiso pastilla de mástil con bobinado inverso en su propio modelo Gibson? Gary. Bueno, como en la Les Paul de Peter Green, usted puede ver cómo son las pastillas. La manera en que las 2 pastillas interactúan, es la única guitarra que suena así. No sé lo que es algo distinto. He escuchado a otras personas intentar conseguir ese sonido, simplemente no es lo mismo. Usted tiene un nuevo álbum que se lanzó en Estados Unidos en junio, The Power of the Blues. ¿Qué es lo que más le gusta de este álbum? Gary. El hecho de que simplemente se interpretó en vivo en el estudio. Es muy auténtico. En ese álbum también utilicé mi Gibson Explorer, una blanca, de las fabricadas en serie. Realmente se convirtió en una de mis favoritas para tocar en vivo ahora. Grabando ese álbum, éramos solo 3 tíos en un cuarto, ni siquiera separados por muros o cualquier cosa, y simplemente tocábamos juntos y produjimos el álbum de esa manera. Fue lindo porque mucha gente ya no hace eso. ¿Por qué escogió grabar la mayor parte de él en vivo el estudio? Gary. Es la clase de música, cuando uno toca, simplemente es mejor no complicarlo mucho. Se le quita toda la personalidad. Estábamos tratando de hacer un álbum de blues con un toque de rock. Fue realmente bueno porque todos realmente se empujaban uno a otro. Teníamos a Bob en el bajo y yo no había trabajado con él desde los 80. Por cierto, está utilizando un bajo Gibson, por eso tiene ese viejo sonido distorsionado. De modo que Bob de alguna manera resucitó el E3 allí mismo.
Fue divertido hacerlo y mantener la autenticidad de la música allí y no hacerla sonar demasiado pulida o perfecta. Cuando hicimos I Can't Keep You, Baby, lo hicimos en una sola toma. Simplemente tocamos, y no ensayamos o ninguna otra cosa, simplemente entramos y lo hicimos. Si no se tienen los intérpretes apropiados algunas veces no sale bien, pero esta vez salió. Teníamos la gente adecuada y fue sencillamente fresco y genial. Y realmente todos tienen que lograrlo en el primer par de tomas. Teníamos una regla, solo 3 tomas, de lo contrario lo dejábamos de lado y seguíamos adelante. ¿Qué es lo que le continúa inspirando musicalmente? Gary. Oh, todo, el mundo, el universo, la gente que encuentro. Las cosas que veo, las cosas que leo en las noticias. Eso es realmente lo que me ha inspirado siempre. Siempre he escrito canciones acerca de cosas que han sucedido en mi vida o a la gente en mi vida, simplemente cosas que eran auténticas. Y musicalmente aspiro a ser un buen intérprete y a ser tan bueno como la gente a la que crecí escuchando y solo tratar de desarrollarme de esa manera. Uno siempre está escuchando cosas nuevas, de todas partes. Uno simplemente puede encender la radio, y mi hijo toca la guitarra ahora y me hace escuchar mucho rock que viene de los Estados Unidos ahora. System of a Down y cosas como eso, de modo que entonces siento curiosidad acerca de distintos sonidos de guitarra y cosas como esas. Uno puede aprender de otros estilos de música. La inspiración llega de cualquier parte. ¿Qué podemos esperar de usted en el futuro? Gary. No tengo ni idea. Para ser sincero, simplemente sigo la música en lugar de arrastrarla a algún lugar donde no quiere ir. Cuando hice Still Got the Blues, en Alemania, estaba haciendo After the War, y era en 1989. Me encontré tocando blues cuando estaba solo, y Bob dijo, deberías hacer un álbum de blues. De modo que lo hice. Así que eso me enseñó una lección allí mismo, simplemente sigue tus instintos. No lo digo en un sentido comercial, simplemente como músico. Si uno sigue la música, siempre te llevará donde quieres ir, eso es lo que creo.